Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focus TV. El gobierno mexicano de López Obrador cedió ante la amenaza comercial de Estados Unidos y acordó con Trump reforzar con fuerzas militares la frontera común para frenar la migración de miles de centroamericanos que buscan nuevas oportunidades en el país del norte. ¿Qué repercusiones tiene ese acuerdo para los derechos humanos de los migrantes? Para hablar de este tema, enlazamos hasta Washington, D.C. con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, un conglomerado de organizaciones inmigrantes en los Estados Unidos. Bienvenido a Focus, Oscar. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bien, finalmente, ¿qué consecuencias traen para los migrantes los acuerdos entre Estados Unidos y México? Bueno, es realmente una reacción principalmente de gran preocupación, porque visto desde la perspectiva que tú preguntas, el acuerdo significa un peligroso retroceso en derechos internacionales que han estado por muchos años establecidos y que tienen que ver con la libertad de un individuo de poder buscar una vida segura, una vida próspera para ellos y para sus familias. Y estos acuerdos indudablemente ponen en duda el que ese derecho se pueda seguir respetando. Nos preocupa también enormemente que con este acuerdo se está aceptando la tesis de que el mejor mecanismo para detener la movilidad de las personas es el uso esencialmente del miedo, de la violencia, de la fuerza militar, de la fuerza policial, que lamentablemente es un concepto que tiene larga trayectoria en Estados Unidos. Se han gastado decenas de miles de millones de dólares tratando de probar que esta estrategia funciona, cuando la historia nos demuestra que definitivamente no funciona, que lo que hay que hacer es verdaderamente trabajar de manera paulatina en crear condiciones en cada país para que la tentación de salir de tu país se reduzca al mínimo posible. Y en ese sentido, repito, vemos el acuerdo como un potencial retroceso en ambos campos. Bien, ¿cómo entender la respuesta del gobierno de México, del presidente López Obrador? Por un lado, habla de derechos humanos y respetarlos, pero al mismo tiempo acepta este tipo de acuerdos con Estados Unidos. Mira, la verdad es que hay un dicho popular que dice que la desgracia de México es estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo creo que aquí lo que resalta es que para México, y especialmente para las élites económicas mexicanas, es muy importante, por sobre cualquier otra cosa, mantener la relación económica, la relación comercial que ha prevalecido desde ya hace más de 20 años con relación a Estados Unidos. Este es un capítulo de la vida mexicana iniciada desde la administración de Salinas de Gortari, que lamentablemente no ha cambiado, y en este sentido México, a pesar de ser una potencia latinoamericana cuando hablas desde la perspectiva económica, comparado pues obviamente con Brasil, que es la otra gran potencia en el hemisferio occidental aparte de Estados Unidos, parecería que todavía no entiende plenamente su valor en el marco de la relación bilateral. Es interesante que este acuerdo sucedió justo en el momento en que importantes sectores económicos estadounidenses se comenzaban a pronunciar con más belicosidad en contra del uso de medidas arancelarias, de medidas de castigo comercial por parte de la administración Trump, pero lamentablemente parece que el gobierno de México calculó equivocadamente esa cambiante correlación interna en el plano doméstico de Estados Unidos y se dio muy rápido ante las presiones de una Casa Blanca que nos ha demostrado ya muchas veces que tiene una obsesión fanática en contra de México, en contra de los mexicanos, y que claramente está apostando a estas medidas para básicamente avanzar una meta que ha estado en los libros desde el primer día que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, que es conseguir su reelección. Mucho de esto no se puede explicar sin entender esa condición importante que para la administración actual es crucial, y es abonar el camino a su reelección en el 2020. Ahora, tras lograr el acuerdo con México, Trump ya ha anunciado una deportación masiva de migrantes y ha urgido también a Guatemala a la firma de un tratado para calificar a este país como seguro para alojar a refugiados y frenar estas aplicaciones en territorio estadounidense. ¿Qué análisis plantea Alianza Américas sobre este caso? Bueno, mira, regreso un poco a lo que ya planteaba. Estas medidas tienen el propósito expreso
de tratar de congraciarse con los votantes más fielmente seguidores del presidente Trump. Estas medidas indudablemente le dan al presidente Trump un enorme respaldo de ese segmento de votantes que tienen una agenda indudablemente manejada por criterios de supremacía de raza blanca, muy racistas, muy xenófobos, particularmente en contra de mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos en general, que va de la mano pues con la meta que ya mencioné también de conseguir su reelección en el 2020. Hay que estar claros que estas medidas son completamente irracionales. Ni siquiera México puede hacer una argumentación creíble de ser un país seguro, mucho menos Guatemala. Sin embargo, eso importa poco, porque lo que está por sobre todo en la mira de estas medidas es contener, o por lo menos dar la semblanza de que se ha contenido el flujo de personas que buscan ingresar a Estados Unidos a razón de que las leyes migratorias en sí son obsoletas, inadecuadas, no se corresponden con la realidad del siglo XXI y mucho menos con la realidad de interdependencia que existe en los mercados laborales que vinculan a Centroamérica, México y a los Estados Unidos. Y mira, hay una ironía detrás de todo esto. En estos mismos días han surgido varias noticias que nos dan cuenta, uno, de que la tasa de natalidad en los Estados Unidos ha alcanzado sus niveles más bajos. Se confirma también el hecho de que la generación de los baby boomers siguen jubilándose a un ritmo de 10,000 personas por día. Y en tercer lugar, que definitivamente no hay manera que en mercados específicos de Estados Unidos, donde la tasa de desempleo está al 1%, la economía de esos lugares es viable, sin imaginar un ingreso mayor de población extranjera. Entonces son contradicciones interesantes que, repito, para mí solo se pueden explicar si uno entiende los diferentes propósitos, las diferentes metas que esta administración tiene, entre ellos la reelección, entre ellos avanzar la ideología de la supremacía de la raza blanca, por muy irracional que sea, y lo tercero, el dar la impresión de que se están parando los flujos en el mismo momento en el que necesitamos más gente, no menos. Y finalmente, tras 20 días en el Ejecutivo Nacional, ¿cómo calificas la postura de Bukele con Estados Unidos? Claro. Mira, yo creo de que estamos todavía realmente en la fase de llegada de esta administración, la administración Bukele. Creo que es justo decir de que están en buena medida en la fase de luna de miel. Una de las cosas que pasa en la luna de miel es que no sabes exactamente qué es lo que tenés que hacer. Yo creo de que eso aplica no solo a la administración Bukele, sino que aplica a cualquier gobierno recién llegado. Yo creo que hay que darle un tiempito razonable a la nueva administración para que vayan encontrando la mejor manera de que El Salvador pueda jugar un rol clave en lo que realmente es una política de carácter regional, donde lamentablemente nos hemos comportado demasiado como borreguitos, sin atrevernos a hacer propuestas que verdaderamente reconcilien el interés nacional de un país como El Salvador, de sus salvadoreños en el exterior, en la gama amplia de intereses que se conjugan en el ámbito regional cuando mezclas a Centroamérica, a México y a Estados Unidos. Yo diría que lo que no hay que perder de vista para cualquier gobierno salvadoreño es que si de alguien tenemos una enorme dependencia, no es ni de ningún gobierno extranjero, no es de ninguna institución internacional financiera multilateral, sino que dependemos enormemente de los salvadoreños y salvadoreñas que se rompen la espalda día a día, trabajando en países como Estados Unidos y dándole al Salvador el ingreso de más de $5,000 millones al año. Si de alguien debemos estar claros que nos debemos, es con este segmento de la población salvadoreña que es tan crucial para el bienestar del Salvador. Bien, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com.